Chicos, ¿cómo les va? Muy buenos días con todos ustedes o muy buenas tardes. Tengan todos ustedes un lindo inicio de semana. Ayer no tenían todavía sus clases, así que vamos a arrancar desde hoy. Y vamos a comenzar con el área de ciencias naturales. Y empezamos con la unidad número 2. Terminamos ya un parcial y vamos a empezar ya con el segundo parcial y con la unidad número 2, ¿sí? Así que en esta unidad nosotros vamos a hablar sobre el hábitat de los animales. ¿Qué significa esto, chicos? El lugar donde ellos tienen que vivir. No todos los animales pueden vivir en un mismo lugar. Algunos necesitan un hábitat específico para vivir. Por ejemplo, los peces no pueden vivir en la tierra, ¿verdad? Porque se mueren. Ellos necesitan el mar, necesitan el agua. Hay otros animales que no pueden vivir en el agua, que deben vivir en la tierra. Entonces, cada animal tiene su hábitat, ¿sí? Y también hay animales que lamentablemente los tienen enjaulados, pero ellos no deben estar enjaulados, ellos deben estar en alguna selva, en algún páramo. Entonces, también vamos a hablar de eso. Y vamos a comenzar con los animales vertebrados. Los animales vertebrados, que ustedes se acuerdan que yo ya les enseñé en la clase, en la unidad pasada de los vertebrados y de los invertebrados, ¿verdad? Recuerden que los vertebrados son los animalitos que tienen un esqueleto interno, que tienen huesos, ¿sí? Que los huesos son unas estructuras súper duras que les ayudan a ellos a movilizarse, porque si no tuvieran huesos no pudieran movilizarse. Por ejemplo, nosotros tenemos huesos. Si yo no tuviera huesos, yo no pudiera mover mis dedos. No pudiera caminar, no pudiera correr. Entonces son muchas cosas que los huesos, las funciones que los huesos tienen. Y en el caso de los animales vertebrados cuentan con eso, cuentan con el esqueleto interno que les ayuda a hacer diferentes cosas. Dentro de los animales vertebrados, nosotros tenemos algunos tipos, como los peces, los anfibios, los reptiles, las aves y los mamíferos. Y vamos a ver cómo es la piel de ellos, cómo es su estructura. Y vamos nosotros a arrancar con los peces, ¿sí? Claro que hay mucha variedad de animalitos, pero vamos a hablar de los grupos antes mencionados. Y vamos a arrancar con los peces. Pues los peces tienen una piel que se llaman escamas. Todos ustedes han de haber visto alguna vez los peces, ¿verdad? O cuando la mamá se va a comprar el pescado para comer. Tienen esa piel, se llaman escamas, que son unas estructuras que se forman en la capa interna de la piel. ¿Y cuál es la función de estas escamas? Pues es proteger y aislar. Esa es la función de las escamas. Ahora nosotros nos vamos a ir con los anfibios. Tenemos un ejemplo de los anfibios, que son las ranas o los sapos. Ellos tienen una piel desnuda, es decir, que es una piel muy húmeda y delgada. Tienen una piel así como la nuestra, pero en el caso de ellos tienen una piel muy húmeda y delgada y permite la absorción y la liberación de agua. Y esta piel les protege de microorganismos dañinos, es decir, de algunas bacterias. Ahora nosotros tenemos los reptiles. Los reptiles como la serpiente. Los reptiles tienen escamas duras, estructuras de una sustancia muy dura llamada queratina. ¿Ustedes han escuchado ese nombre? Queratina, sí, lo que la mamá se sabe poner en el pelo, queratina. Pues estas escamas duras de los reptiles son estructuras y tienen esta sustancia que se llama queratina, que se forma en la capa superficial de la piel, ¿ya? Ahora, tenemos también las aves. Las aves, que hay una infinidad de aves aquí en el Ecuador. Estas aves, en cambio, no tienen escamas, no tienen esta piel que es formada con queratina. Ellos tienen plumas. Las plumas son estructuras que les protegen a las aves del frío y de los rayos del sol, ¿sí? Y también aíslan el agua, es decir, que también les cubre del agua. Tiene esa función muy importante, ¿sí? Entonces les cubre del frío, de los rayos del sol y también del agua. Ahora vamos a hablar de los mamíferos. Los mamíferos tienen pelos.
Nosotros conocemos muchos mamíferos, por ejemplo los perros, los gatos, ellos tienen pelos, los osos y también el hámster, el conejo, ellos son mamíferos, ellos tienen pelos. Y son fibras que mantienen el calor del cuerpo. Los pelos de los mamíferos son muy importantes, al igual que en las plumas, por ejemplo, en las aves. En cambio, en los mamíferos, el pelo ayuda a que se protejan del frío, ¿sí? Y también aíslan el agua. Imagínense a un perrito sin pelo, se muere de frío, ¿verdad? O a un oso polar que no tenga pelo, también se va a morir de frío allá donde hace mucho, mucho frío. Entonces, para eso son los pelitos de los mamíferos. Entonces, el pelo para los mamíferos es sumamente importante. Al igual que en las aves, sus plumas. Al igual que en los reptiles, que tienen las escamas. En los pescados tienen también las escamas que son son diferentes a las escamas, por ejemplo, de los reptiles. ¿Por qué? Porque los reptiles tienen escamas muy duras y de la sustancia que se llama queratina. En cambio, los peces, las escamas de ellos son un poco más finas y es diferente, ¿verdad? También los anfibios que tienen esta piel. Entonces, cada una de estas estructuras de estos animales son importantes y de alguna manera ayudan muchísimo a que ellos se puedan proteger. Entonces nosotros en esta parte hablamos de estos grupos, ¿verdad? Vamos a repetir nuevamente, que son los peces, los anfibios, los reptiles, las aves y los mamíferos, ¿sí? Así que esta es nuestra clase de hoy. Usted va a copiar su resumen y ¿qué es lo que va a hacer en su cuaderno? Usted va a pensar en un animal vertebrado, en un animal que más le guste. Y usted me va a decir de qué grupo es. Por ejemplo, si yo escogiera un cóndor. Yo voy a dibujar mi cóndor y al lado voy a poner qué es. ¿Será mamífero? ¿Será ave? ¿Será reptil? ¿Será anfibio? ¿Será un pez? ¿Qué es un cóndor? ¿Verdad? Entonces yo voy a dibujar y al lado yo voy a poner qué tipo de animal es de los que nosotros aprendimos hoy. Primero copian su resumen y abajo hacen la tarea. Y nos vemos en la próxima clase.